Imaginen por un momento la escena. Una sala de tribunal cargada de tensión. Una familia completamente rota, compartiendo el dolor más profundo por perder a un hijo. Y enfrente, el acusado. Un chaval, apenas un adolescente, que sonríe. Incluso se ríe en algunos momentos. Pues esta imagen tan perturbadora es el centro del caso que vamos a analizar hoy a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el caso de Dante Wright, un chico de 17 años de Ann Arbor, en Michigan. Fue acusado y, finalmente condenado por el asesinato de Jordan Klee, de 18 años, en octubre de 2016. Un caso que la verdad es que impactó muchísimo, no solo por el crimen en sí, sino por la conducta absolutamente desconcertante del acusado durante la vista para la sentencia. Para este análisis nos hemos basado en un relato bastante detallado que reconstruye todo: los hechos del crimen, la investigación, la confesión de Wright y, sobre todo, esos momentos clave en el juzgado. Momentos que provocaron una reacción muy poco habitual por parte del juez. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco toda la secuencia de eventos que llevó a esta tragedia, ¿no? Examinar con lupa esa actitud tan polémica de Wright en el tribunal, intentar entender la respuesta judicial y, las consecuencias más amplias del caso. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. El crimen. A ver, estamos en Ann Arbor, Michigan. Es el 4 de octubre de 2016. La víctima, Jordan Klee, 18 años. Un chaval que estaba acabando el instituto con planes de ir a la universidad. Una vida por delante. El autor, Dante Wright. Tenía 17 años y ya tenía un historial complicado. Según dijo la fiscalía, estaba metido en bandas. Concretamente mencionaron su relación con los Gangster Disciples, que es una pandilla bastante conocida, ¿verdad? Originaria de Chicago. Sí, se les identifica por símbolos como la estrella de 6 puntas, tridentes. Son conocidos. Pues eso. Además, a Wright lo habían expulsado del instituto, tenía antecedentes por delitos menores y ya lo habían arrestado ese mismo año por huir de la policía. Salió bajo fianza. Y no actuó solo. Tenía 2 cómplices, Del Rollo Gracie y Terrarius Ellison. El plan era robar a Jordan Klee. Lo engañaron para llevarlo a un sitio apartado cerca de una cooperativa, Pine Lake Village. Y una vez allí, le pidieron sus cosas. Los informes dicen que mientras Klee estaba obedeciendo, sin resistirse ni nada, Wright le disparó, a quemarropa, en la nuca, un disparo que describieron como de estilo ejecución. Lo dejó allí, muerto en la calle. ¿El motivo? Pues parece una mezcla terrible de rivalidad entre bandas y buscar dinero fácil, rápido. Sí. Demostrando un desprecio absoluto por la vida de Klee. Analizando esto, lo que realmente sobrecoge es la frialdad. Esa frialdad calculada que parece que se desprende de los hechos, ¿no? Esa mezcla de posible conflicto entre bandas, con un robo así tan oportunista, dibuja un escenario de violencia extrema y una aparente devaluación total de la vida humana en ese entorno. Además, la forma del disparo, en la nuca, eso sugiere una intención de control, de eliminación, que va más allá de un simple robo. Es escalofriante. Totalmente. Y después del crimen, la investigación se puso en marcha y la verdad es que dio resultados bastante rápido. El 10 de octubre de 2016, solo 6 días después, la policía detuvo a Dante Wright, allí en Ann Arbor. Parece que la clave fueron pistas de testigos y el análisis del móvil de Jordan Klee. Wright, por cierto, no se resistió al arresto. Y aquí viene uno de los puntos más desconcertantes. Confesó. Casi de inmediato. Sí, eso es llamativo. Y los agentes describieron su comportamiento en el interrogatorio como extrañamente tranquilo, calmado mientras admitía haber disparado a Klee. Los detalles que salieron después ponen los pelos de punta. Al parecer, describió el asesinato con una naturalidad pasmosa, como si fuera, una tarea más. Incluso en un momento dado se puso a rapear sobre su vida de pandillero, presumiendo de cómo resolvía asuntos. Rapeando. Increíble. La falta de remordimiento parecía total. De hecho, la fiscalía luego usó trozos de sus letras de rap como prueba de su mentalidad, de su actitud hacia la violencia. Y en su declaración formal de culpabilidad, la que hizo después, Wright admitió todo, conspirar con Gracie y Ellison para robar a Jordan Klee, usar una arma para intimidarlo, robarle, dispararle en la cabeza a propósito y haberle causado la muerte. Todo. Es que esa confesión tan rápida, y además con esa actitud que describes,
La calma, el rap, esa jactancia. Es realmente impactante. A ver, ¿qué nos indica esto? Quizás una profunda desconexión emocional con la gravedad de lo que hizo. Una normalización extrema de la violencia, quizá por su entorno. O podría ser otra cosa. Tal vez buscar notoriedad, estatus dentro de su grupo a través de la violencia, más que sentir el peso del arrepentimiento. Es complejo. Claro. Y esa búsqueda de notoriedad o esa desconexión que mencionas es algo que se ve a menudo en casos de violencia juvenil, de bandas. O este nivel de alarde, de tranquilidad en la confesión, es excepcional incluso en esos contextos. Bueno, a ver, la chulería, una cierta, digamos, desensibilización ante la violencia no es infrecuente en entornos de delincuencia juvenil, de pandillas, eso es verdad. Pero la descripción del comportamiento de Wright durante la confesión, esa calma casi administrativa al contar un asesinato y luego ponerse a rapear, sí parece que está en un extremo particularmente perturbador. Sugiere una falta de empatía muy marcada o una disociación muy fuerte. No es lo habitual, incluso en esos ambientes. Entiendo. Bueno, pues avancemos hacia el proceso judicial y sobre todo a su comportamiento en la sala, que es donde la historia da un giro, bueno, aún más dramático. Wright al final aceptó un acuerdo con la fiscalía, lo que en Estados Unidos llaman un plea bargain, ¿no? Exacto. Se declaró culpable de varios cargos graves. Asesinato en segundo grado, que si no me equivoco implica matar con intención pero sin la premeditación del primer grado. Eso es, simplificándolo mucho, sí. Robo a mano armada, conspiración para cometer robo y uso de arma de fuego en un delito grave. La vista para dictar sentencia fue en julio de 2017. Y ahí fue donde saltó todo por los aires. Durante esa vista llegó el momento de escuchar las declaraciones de impacto de la víctima. Son esos testimonios donde los familiares explican al tribunal cómo les ha afectado el crimen. Un momento durísimo siempre. Durísimo. Y en este caso fue la prima de Jordan Clay, Courtney Clay, la que leyó una carta escrita por Karen, la madre de Jordan. Su testimonio fue desgarrador. La carta recogía frases como «He perdido a mi único hijo, mi bebé, mi amigo» o «Jordan ya no tiene futuro». Hablaba de la pérdida de la esperanza de tener nietos, de disfrutar de las fiestas familiares, de las cosas del día a día. Hubo un detalle que a mí me pareció especialmente conmovedor. Contaba cómo ya nunca vería la sonrisa de su hijo al traerle a casa un batido helado, un Frosty, de Wendy's, al acabar su turno en el trabajo. Uf, qué detalle. Lapidaria. Tú sigues viviendo. Espero sinceramente que lo que querías tan desesperadamente valiera los próximos, al menos, 52 años de tu existencia continuada. Mientras estas palabras, cargadas de un dolor que no podemos ni imaginar, sonaban en la sala. ¿Qué hacía Dante Wright? Pues según un montón de crónicas y testigos, Wright estaba sonriendo. Se reía por lo bajo, negaba con la cabeza una y otra vez, como si le diera igual o no se lo creyera. Incluso se le oyó murmurar cosas como «volveré pronto a casa, amo a mi familia». Una actitud que se vio como un desafío, una falta de sensibilidad brutal. Aquí vemos un fenómeno, que es crucial y muy doloroso. La conducta del acusado en la sala, da igual cuáles sean sus motivos internos, miedo, inmadurez, una condición psicológica o simple desprecio. Esa conducta puede infligir un segundo daño a las víctimas y a sus familias. Se convierte en una falta de respeto pública que agrava el trauma original, eclipsa cualquier posible palabra de arrepentimiento que pudiera decir. Es un agravio añadido a la memoria de la víctima y al propio proceso. Claro. Y ante una reacción tan chocante, surgieron intentos de explicarlo. El abogado de Wright pidió disculpas formales en nombre de su cliente. Argumentó que la sonrisa no era una burla, que era una reacción por el miedo, por problemas emocionales que no especificó y por su edad, claro, 17 años. La línea de defensa habitual en estos casos, ¿no? Sí, el abogado insistió en que Wright sí se tomaba en serio la gravedad del asunto y que, aunque había admitido su parte ante el oficial de libertad condicional y había dicho que nunca quiso herir a nadie, pues que le costaba expresar remordimiento por su edad y su condición. Pero, ojo, cuando el juez le dio la palabra a Wright, él no quiso añadir nada. Interesante. Y luego está la madre de Wright, Antoinette Carder, que también dio su versión y fue, cuanto menos llamativa.
Al principio, después del arresto, había defendido que era inocente. Incluso sugirió que estaba encubriendo a otros. Ah, sí. Pero después de la sentencia, habló con la prensa. Dijo que sentía pena por la pérdida de la familia Klee, pero añadió enseguida que ella también había perdido a su hijo, que también debería haberse graduado ese año. Y atribuyó la sonrisa de su hijo en el tribunal a condiciones mentales, sin especificar. Mencionó pruebas psiquiátricas y dijo que Wright no había recibido su medicación en la cárcel. Vale, condiciones mentales. Pero aquí viene la parte más sorprendente. Afirmó que esa era simplemente la forma en que su hijo manejaba las situaciones difíciles. Dijo algo así como, así es como maneja todo. Le dices que no y te mira y sonríe sabiendo que está en problemas. Con esa explicación parecía como normalizarlo, ¿sabes? Y quitarle importancia al impacto que tuvo en los demás. Es fascinante cómo contrastan estas dos líneas de explicación, ¿verdad? La defensa intenta encuadrar el comportamiento dentro de parámetros que el sistema legal puede reconocer como atenuantes. La inmadurez, el miedo, posibles problemas psicológicos. Busca darle un contexto. Claro. La madre, en cambio, aunque menciona condiciones mentales, da una explicación que suena más a una justificación basada en un rasgo de carácter. Él es así, lo que, implícitamente, minimiza la gravedad del acto y de cómo se mostró en el tribunal. Y esta visión choca frontalmente con la percepción general de falta de empatía y respeto que tuvo todo el mundo, ¿no? Totalmente. Entiendo el argumento de la defensa sobre la inmadurez o el miedo, pero ¿hasta qué punto es creíble esa explicación si la comparamos con cómo describieron su tranquilidad durante la confesión inicial? ¿Y con su historial? ¿No hay ahí una contradicción? Exactamente. Esa es la tensión fundamental aquí. La defensa presenta una narrativa de vulnerabilidad, pero después de los hechos, y choca con la evidencia previa de una aparente frialdad, de control, durante la confesión, y un historial que sugiere que no era ajeno a conductas antisociales. El sistema judicial se enfrenta entonces al desafío de sopesar estas narrativas opuestas. ¿Es una máscara de dureza que oculta miedo e inmadurez? ¿O es la manifestación genuina de una personalidad con graves problemas de empatía y remordimiento? Y claro, la conducta en la sala inclina la balanza de la percepción inevitablemente hacia la segunda interpretación para muchos, incluido el juez. Y eso nos lleva directos a la reacción del juez David Schwartz, un magistrado con mucha experiencia, 23 años de fiscal antes de ser juez. Su respuesta a la actitud de Wright fue de indignación visible y profunda. No se anduvo con rodeos. Citando su propia experiencia, se dirigió a Wright con palabras muy duras. Dijo algo como, nunca, en mis aproximadamente 23 años como fiscal y juez, he rechazado un acuerdo de sentencia negociado. Pero viéndole ahí, sentado, sonreír, reír y negar con la cabeza como si esto no fuera gran cosa, estoy muy, muy tentado a simplemente decir, no voy a aceptar este acuerdo. Iremos a juicio. Uf, palabras mayores. Y continuó. Y si le declaran culpable de felony murder, que es ese concepto del derecho estadounidense donde te culpan de asesinato si alguien muere mientras cometes otro delito grave, como un robo, aunque no quisieras matar directamente, Sí, una doctrina muy seria. irá a prisión por el resto de su vida. Eso significa que morirá allí. Fue una reprimenda brutal y una amenaza muy clara de hacer saltar por los aires el acuerdo. Después de esta intervención tan fuerte, el juez pidió un receso, un momento de pausa. Durante ese receso, según se informó, la familia Klee, que estaba lógicamente agotada por todo el proceso y quería evitar el trauma de revivirlo todo en un juicio, Comprensible. pues le pidieron al juez que aceptara el acuerdo que ya estaba pactado. Al final, teniendo en cuenta esa petición de la familia y los términos del acuerdo, el juez Schwartz decidió aceptarlo. Claro, el juez se encontró en una encrucijada clásica, pero agudizada por la conducta de Wright. Por un lado, el impulso de impartir una justicia más severa, o al menos forzar un juicio completo ante lo que él percibía como un desprecio flagrante por el proceso y por la víctima. Y por otro, la necesidad de considerar el impacto en la familia Klee, que pedía cerrar ya ese capítulo judicial. Y también la propia eficiencia del sistema, que favorece los acuerdos. Su decisión final refleja ese equilibrio complejo entre la indignación personal, el respeto a la voluntad de las víctimas y las realidades del proceso. Y con el acuerdo finalmente aceptado, llegó la sentencia formal, el 24 de julio de 2017.
Dante Wright fue condenado a una pena de entre 23 y 50 años de prisión por asesinato en segundo grado. A eso se sumaron otras penas por robo y conspiración, que cumpliría a la vez, y, muy importante, 2 años obligatorios y seguidos por usar un arma de fuego en el crimen. En total, la sentencia efectiva suma entre 25 y 52 años de cárcel. Una condena considerable. ¿Sí? Esto significa que podrá pedir la libertad condicional como muy pronto, a partir del 28 de septiembre de 2042. Tendrá 43 años. Ahora mismo cumple condena en el Centro Correccional G. Robert Cotton. Sus cómplices, Del Rayo Gracie y Terarius Ellison, también se declararon culpables y recibieron sentencias menores de 15 a 30 años en septiembre de 2017. El caso, como es lógico, provocó un debate fuerte en Ann Arbor sobre la violencia juvenil, las bandas, la respuesta del sistema. La familia Klee, a pesar de todo su dolor, llegó a hablar de perdón, pero siempre insistiendo en que había que asumir la responsabilidad por lo hecho. Y hay que decir que la madre de Wright ha afirmado que hay una apelación en marcha, aunque no hay confirmación pública de que haya avanzado mucho, al menos hasta ahora, 2025. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Parece evidente que el comportamiento desafiante y esa aparente falta de empatía de Wright en el tribunal, pues lejos de ayudarle, lo que hizo fue solidificar la percepción de su falta de remordimiento, ¿no? Totalmente. Aunque el juez al final aceptó el acuerdo, en gran parte por respeto a la familia Klee, su reprimenda tan dura y la sentencia tan larga dejaron claro que tanto la gravedad del crimen como la conducta posterior del acusado pesaron mucho. La sonrisa en la sala, vamos, no le salió gratis. Exacto. Este caso es una amalgama dolorosísima de tragedias. Por un lado, la pérdida irreparable de la vida joven de Jordan Klee, llena de futuro. Por otro, la trayectoria destructiva de Dante Wright. Un camino marcado por la violencia y una indiferencia que hiela la sangre. También está la angustia infinita de una familia destrozada. Y además, la compleja tarea del sistema judicial, intentando equilibrar el castigo, el procedimiento legal, los derechos del acusado y la respuesta adecuada a una conducta tan perturbadora dentro de su propia sala. Las explicaciones que se dieron para el comportamiento de Wright, miedo, inmadurez, problemas mentales, simplemente no logran contrarrestar el impacto devastador de sus acciones y de su actitud. No cuelan, digamos. Y la relevancia de analizar un caso como este va más allá de la crónica negra, ¿verdad? Nos obliga a reflexionar sobre cosas importantes. ¿Cómo abordamos la responsabilidad penal de menores que cometen crímenes tan graves? ¿Qué peso real tiene y debería tener la conducta de un acusado en la sala? Sobre cómo se percibe su caso y quizá sobre la sentencia. Cómo interactúan factores como el entorno, las bandas, en este caso, o posibles condiciones psicológicas con la justicia. Y sobre todo, nos recuerda el peaje emocional incalculable que estos actos violentos causan en las familias. Un dolor que sigue ahí mucho después del veredicto. Quizás la pregunta más profunda que nos deja este caso, una que sigue resonando mucho después de cerrar el expediente, es sobre la propia naturaleza de la justicia juvenil frente a actos irrevocables como este. ¿Qué nos revela la reacción de Dante Wright y las justificaciones que se intentaron dar sobre la capacidad o la incapacidad en algunos casos de jóvenes metidos en la violencia para comprender y asumir la magnitud de quitar una vida? Y desde la perspectiva del sistema, ¿cómo se ponderan de forma adecuada factores como la edad, la inmadurez o posibles trastornos mentales frente a una demostración tan pública y flagrante de falta de empatía y remordimiento? Es un dilema ético y práctico muy complejo, la verdad, sin respuestas fáciles, y sigue desafiando al sistema judicial día a día.